27 de noviembre, Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened cuidado de vosotros, no sea que emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Jesús no deja de advertirnos, y su insistencia es a estar vigilantes, con los ojos bien abiertos, a estar atentos y a reconocer los signos de los tiempos. Ahora la advertencia no va dirigida afuera, sino a nosotros mismos, a no dejarnos distraer ni arrastrar por el mundo y por preocupaciones que no sean las más importantes, como de hacer una mejor vida ante los ojos de Dios. Nos exhorta a que fijemos la atención en nuestras vidas, porque el día del Señor, su día, caerá de repente como un rayo. Por tanto, debemos saber detectar en nosotros cuando nos estamos desviando, cuando las atracciones del mundo y los afectos desordenados quieran arrastrarnos para poner freno a esas inclinaciones o a las pasiones. Por eso ahora no dice tener cuidado de aquellos o de aquello, sino tened cuidado de vosotros. Es decir, no se trata de ponerse a vigilar el cielo para ver qué vendrá de allí, ni tampoco ver qué movimientos hace el enemigo. Bueno, aunque eso debe hacerse, pero sin llegar a la obsesión, ni a que nos quite el tiempo para la oración, que debemos intensificar, o que nos quite la paz del corazón. Sino, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Cómo llevo mi vida? Hoy es un día doblemente mariano. Es sábado y es 27 de noviembre. ¿Cuándo recordamos a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa? Fue precisamente un 27 de noviembre, sábado como este, y en las vísperas del primer domingo de Adviento, como este sábado, pero en 1830, que la Santísima Virgen nos dejó un inmenso regalo. Catalina Labouré era una joven novicia de la Congregación de las Hijas de la Caridad, fundada por San Vicente de Paul. Hacía poco que había ingresado al convento, unos 7 meses antes. Catalina había tenido que esperar y esperar para entrar en la vida religiosa, y recién la hace cuando tiene 24 años, porque su padre se lo permitió recién entonces. Había perdido a su madre cuando tenía 8 años. A los 9, una criada de la granja de su padre la vio sobre una mesa a la que se había subido abrazando una estatua de la Virgen, a quien le pedía que fuera ella su madre. Durante todo su noviciado pudo ver a Jesucristo en la Eucaristía. Ella misma lo cuenta. Dice: vi a Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento durante todo el tiempo de mi noviciado, excepto todas las veces en que dudé. Tuvo visiones sobre las desgracias que caerían sobre Francia, y también tuvo una locución interior que decía: el corazón del santo fundador estaba muy afligido por los males que iban a venir sobre Francia, pero consolado por haber obtenido de Dios, por medio de la intercesión de la Santísima Virgen, que ninguna de las 2 congregaciones de su fundación sufrían desgracias. Y así fue. En 1870, con el estallido conocido como la Comuna de París, llegan, después de la llamada Revolución Francesa, nuevas y violentas persecuciones a la religión. El arzobispo de París, Monseñor Darbois, es fusilado en la cárcel, y tras él se da muerte a frailes dominicos y otros sacerdotes. Las únicas congregaciones que atravesaron incólumes
ese período de gran violencia, fueron fundadas por San Vicente de Paul. El domingo 18 de julio de 1830, víspera justamente de la fiesta de San Vicente de Paul, tuvo la primera visita Catalina de la Santísima Virgen. A las novicias les habían repartido un trozo pequeño de lienzo de un roquete del santo. Es una vestimenta, se pone sobre la... También le daban pelliza, se pone sobre la sotana, por ejemplo. La verán, que es corta, ¿no? Cota también la llaman, creo, en Italia. Bueno, Catalina, ¿qué hizo? Se trajo la reliquia y se durmió pidiendo que San Vicente de Paul y su ángel custodio la ayudaran a ver a la Virgen. Esa misma noche comenzaron las 3 visiones de la Virgen. Todo el relato que hace la Santa está en mi libro, lo encuentran en María, la Eucaristía y el final de los tiempos. Sobre esa aparición y las siguientes apariciones a Catalina. Un niño, dice que en realidad era su ángel, la despierta. Y un niño de más o menos 4 o 5 años. Y la lleva a la iglesia del convento. Y cuando llegan le dice, he aquí a la Santísima Virgen. Y aquí viene su relato, ¿no? Parte del relato. Dice, me sería imposible expresar lo que experimenté en ese momento, lo que sucedía dentro de mí. Me parecía que no era la Santísima Virgen a quien veía. Entonces el niño me habló no como un niño, sino como un hombre, con voz muy enérgica. Mirando entonces a la Santísima Virgen, no hice más que dar un salto hasta ella. Me puse de rodillas en las gradas del altar, las manos apoyadas sobre las rodillas de la Santísima Virgen. Y así transcurrió un momento, el más dulce de mi vida. Me sería imposible decir todo lo que experimenté. Ella me dijo, hija mía, Dios quiere confiarte una misión. Tendrás que sufrir, pero sobrellevarás esto pensando en que lo haces por la gloria de Dios. Serás atormentada hasta que lo hayas comunicado al que está encargado de dirigirte. Se te contradirá, pero tendrás la gracia, no temas. Háblale a él con confianza y sencillez. Ten confianza y no tengas miedo. Verás algunas cosas, da cuenta de ellas, te sentirás inspirada durante tu oración. Bueno, respecto al modo de proceder en mis penas, dice, me señaló con su mano izquierda el pie del altar y me recomendó acudir allí y desahogar mi corazón, asegurándome que en ese lugar recibiría todos los consuelos de los que tuviera necesidad. Al altar donde estaba además el Santísimo, donde estaba. Los tiempos son muy malos, dice la Virgen. Calamidades caerán sobre Francia. El trono será derribado. El mundo entero se verá trastornado por desgracias de toda clase. La Santísima Virgen tenía aspecto muy apenado de decir esto. Pero venid al pie de este altar. Ahí las gracias serán derramadas sobre todas las personas que las pidan con confianza y fervor. Serán derramadas sobre grandes y chicos. Hija mía, me complazco en derramar mis gracias sobre la comunidad en particular, la que amo mucho. Respecto a otras comunidades habrá víctimas. La Santísima Virgen tenía lágrimas en los ojos al decir esto. El clero de París tendrá sus víctimas. El arzobispo morirá. Esta palabra de nuevo, las lágrimas. Hija mía, la cruz será despreciada. Correrá la sangre en la calle. Aquí la Santísima Virgen no podía hablar más. El dolor se dibujaba en su rostro. Hija mía, me dijo, todo el mundo estará triste. La segunda aparición fue el 27 de noviembre de 1830. Según el relato de Catalina, los hechos así se sucedieron. Era el 27 de noviembre de 1830, que caía el sábado anterior al primer domingo de Adviento. Yo tenía la convicción de que vería de nuevo a la Santísima Virgen y que la vería más hermosa que nunca. Vivía con esa esperanza. A las 5:30 de la tarde, algunos minutos después del primer punto de la meditación, durante gran silencio, me pareció escuchar ruido del lado de la tribuna, cerca del cuadro de San José, como el roce de un vestido de seda. Al mirar hacia ese lado vi a la Santísima Virgen a la altura del cuadro de San José. Luego describe cómo veía a la Santísima Virgen. Sus pies, dice, se apoyaban sobre la mitad de un globo blanco, o al menos no me pareció sino la mitad. Tenía también bajo sus pies una serpiente de color verdoso con manchas amarillentas. Con su mano sostenía un globo de oro.
con una pequeña cruz encima que representaba el mundo. Sus manos estaban a la altura del pecho de manera elegante. Sus ojos miraban hacia el cielo. Su aspecto era extraordinariamente bello. No lo podría describir. De pronto vi anillos en sus dedos, 3 en cada dedo, el más grande cerca de la mano, uno de mediano tamaño en el medio y uno más pequeño en la extremidad, y cada uno estaba recubierto de piedras preciosas, de tamaño proporcionado. Rayos de luz, unos más hermosos que otros, salían de las piedras preciosas. Las piedras más grandes emitían rayos más amplios, las pequeñas más pequeños. Los rayos iban siempre prolongándose de tal forma que toda la parte baja estaba cubierta por ellos y yo no veía más sus pies. En ese momento en que yo la contemplaba, la Santísima Virgen bajó sus ojos mirándome. Una voz hizo escuchar y me dijo estas palabras: este globo representa al mundo entero, especialmente a Francia, y a cada persona en particular. Dijo la Virgen: la hermosura y el brillo de los rayos tan bellos son el símbolo de las gracias que yo derramo sobre los que me piden, haciéndome comprender cuán generosa se mostraba ante las personas que se la pedían, cuánta alegría experimentaba concediéndoselas. Estos diamantes de los que no salen rayos son las gracias que dejan de pedirme. En ese momento estaba yo o no estaba, no sé, yo gozaba. Se formó un cuadro alrededor de la Santísima Virgen, algo ovalado, en el cual se leían estas palabras, escritas en semicírculo, comenzando a la altura de la mano derecha, pasando por encima de la cabeza de la Santísima Virgen y terminando a la altura de la mano izquierda. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Estaban escritas en caracteres de oro. Entonces oí una voz que me dijo: haz acuñar una medalla con este modelo. Las personas que la llevasen en el cuello recibirán grandes gracias. Las gracias serán abundantes para las personas que la llevaren con confianza. En aquel instante me pareció que el cuadro se daba la vuelta. Vi sobre el reverso de la medalla la letra M, coronada con una cruz, apoyada sobre una barra, y debajo de la letra M los sagrados corazones de Jesús y de María, que yo distinguí porque uno estaba rodeado de una corona de espinas y el otro traspasado por una espada. Inquieta por saber qué sería necesario poner en el reverso de la medalla, después de mucha oración, un día en la meditación, me pareció escuchar una voz que me decía: la letra M y los 2 corazones dicen lo suficiente. Ciertamente era una clara alusión a la participación de la Santísima Virgen al sacrificio redentor del Hijo. En la inscripción de la medalla está explícito. ¿Por qué? 24 antes incluso de ser proclamado está explícito el dogma de la Inmaculada Concepción, porque dice: oh María sin pecado concebida. El poder intercesor de la Santísima Virgen también, y además su papel de madre y de abogada, porque dice: rogad por nosotros, a tu Hijo, a Dios, que recurrimos a vos. El reverso representa a la Virgen, ella al pie de la cruz, y los 2 corazones sacrificados, unidos en ese sacrificio único de la cruz. O sea, representa a María Corredentora, aquella que con su sufrimiento en la cruz, unido al de su Hijo, la M de María está al pie de la cruz, y ofrecido al Padre, participa subordinadamente al Hijo en la salvación de toda la humanidad. En la cruz Jesús no solo nos dejó a su madre, sino a María Corredentora. Al siguiente mes de diciembre, estando Catalina en oración, volvió a tener la misma visión del cuadro de la medalla, pero esta vez frente al altar y junto al sagrario. La Virgen se despidió porque no le iba a ver más, aunque le dijo que oiría su voz. Catalina permanecería como anónima, vidente toda su vida. Nadie la descubrió. Recién después de muerta se sabría quién había sido la agraciada que recibía las visitas de la Madre de Dios. Las medallas fueron acuñadas por su confesor, el padre Aladel, quien descreído retrasó un par de años el cumplir con el pedido de la Virgen Santísima. París fue entonces asolada por una epidemia de cólera. Tras cierta insistencia, la medalla fue fabricada
por un orfebre parisino y se produjeron tantas curaciones y gracias de conversión que en pocos años hubo que acuñar millones de ejemplares. En 1835 el diario La France ya afirmaba que este pequeño objeto sagrado se había convertido en uno de los mayores signos de fe de los últimos tiempos. Y cuando en 1854 Pío IX definió el dogma de la Inmaculada Concepción, reconociendo que era una verdad tenazmente custodiada en el corazón de los fieles, pudo contar también con que ya había al menos 10 millones de cristianos que llevaban la medalla milagrosa sobre su pecho. Bueno, amigos, todos deberíamos llevarla colgada del cuello, no en un bolsillo, sino del cuello, como lo pidió la Santísima Virgen. ¿Qué podemos agregar? Bueno, mucho, pero al final decir cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama nuestra Madre, qué protección nos da, pues a recordarlo siempre y especialmente en estos tiempos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.